El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Hoy culminamos el tema de las dispensaciones, hablando de la séptima y última dispensación de 1000 años, que conocemos como el milenio, o el gobierno de Cristo sobre la tierra, o el gobierno del Rey, establecido en la tierra para gloria de su nombre, por ese periodo, 1000 años. Quiero invitarles entonces para que hagamos una oración de acción de gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, el podernos acercar a tu palabra es un verdadero privilegio. El que tú nos concedas un día más de vida para escudriñar tu palabra es una bendición. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarnos, por dirigirnos en estos temas que tú has escogido para que nosotros conozcamos y entendamos. Gracias por nuestros amados hermanos alrededor de los lugares donde nos ven. Y gracias, una vez más, por la vida que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, estamos viendo finalmente la dispensación del reino o del gobierno milenial de Dios en Cristo establecido sobre la tierra. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. Pablo viene hablando del Padre y dice en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como vimos en la dispensación anterior, que la de la gracia, la del Espíritu Santo o la de la iglesia, como todas las demás que ya vimos, el hombre fracasa. La dispensación de la iglesia termina con el arrebatamiento glorioso de los santos y los 7 años de la tribulación que vienen para probar a todos los moradores de la tierra. Y por supuesto, son el preludio del retorno de Cristo en gloria, solo que ahora Él viene con su iglesia a reinar sobre la tierra. Así que cuando termine este periodo de la gracia, empezará entonces la dispensación del reino. Si hoy le preguntáramos a muchos cristianos profesantes acerca de qué es el reino para ellos, muchos en realidad no sabrían cómo responder a esta pregunta. Si preguntáramos acerca de si se ha de establecer el reino de Cristo o el reino mesiánico en algún momento en el futuro, comparativamente muy pocos también tendrían la respuesta correcta. Muchos cristianos ni siquiera tienen idea acerca de los tiempos finales y de lo que está por suceder en breve, lo cual es producto de la escatología o del estudio de la profecía bíblica. Y solo tienen en la cabeza que una vez que llegue Cristo, todos iremos al cielo y que se terminó el asunto. No obstante, amados, la Biblia tiene mucho para decirnos
y muchas cosas que pocos maestros hoy se atreven a enseñar y a compartir con los santos. Lo primero es que muy pocos entienden la diferencia entre el reino de Dios en cada vida de cada hijo de Dios que ya ha sido establecido, y el reino de Dios que ha de establecerse en esta tierra cuando vuelva el Rey Jesucristo en gloria. Indudablemente, aunque el reino está en la iglesia hoy, en el corazón de cada creyente verdadero, ese reino al que hacemos referencia no es la iglesia, ni la iglesia el reino. Y voy a explicarlo para que podamos comprender esta verdad. Confundir el reino de Dios, invisible e intangible, que hoy está presente en el cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia, así como en cada uno de nosotros como miembros de ella, con el reino visible, es un garrafal error. El reino visible sobre la tierra se llamará el reino mesiánico y todavía está por venir. Así que no podemos confundir estas dos clases de la manifestación del reino. En Daniel, el capítulo 2, versículo 44, nos dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y en un estudio que podríamos hacer, y ya hice en el pasado, habla de los 10 reyes, de los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Pero dice que ese reino que se levantará no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, la escritura dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, son los discípulos luego de la resurrección de Cristo, y dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hablo de esto, amados, porque hoy en día se habla mucho en cuanto a que la iglesia debe restablecer el reino de Dios en la tierra. Y en muchas partes, a través de las redes y de la televisión cristiana, se anima a los creyentes a avanzar, a conseguir esa meta, a realizar esa acción. Pero la pregunta ¿es esto bíblico? ¿Realmente la iglesia está aquí y ahora para restablecer el reino en este mundo? ¿Es el papel de la iglesia de Jesucristo establecer el reino visible? ¿Es la iglesia acaso el rey? Porque indudablemente, bíblicamente, solamente el rey puede restablecer ese reino. Así que los que creen que ahora es el reino, cuando todavía estamos en la dispensación de la gracia, en realidad están desafortunadamente compitiendo contra una realidad que Dios no nos permite a nosotros. Pues el verdadero establecimiento del reino mesiánico no vendrá sin que primero venga el levantamiento de la bestia, del anticristo, y de su efímero reino mundial, que va a ser establecido inmediatamente la iglesia sea arrebatada, y del cual nos habla Apocalipsis capítulo 13. Es indudable, amados, que no pueden existir dos reinos al mismo tiempo. Así que todos los intentos que todos nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta para establecer el reino de Dios en esta tierra son en vano.
Solamente el Hijo de Dios, el Cristo, vendrá y podrá hacer y hará en su venida gloriosa el establecimiento de ese reino. Y todos los que pretendan enseñar eso y llevar a la iglesia a hacer algo imposible, caerán en el descrédito y por supuesto en el más vergonzoso fracaso. Los que enseñan que ahora es el reino son los llamados de una teología que ha cogido mucha fuerza, que se llama la teología del dominio, o también se denomina el dominionista o la doctrina dominionista. Así que yo insisto, amados, en este punto importante. El reino mesiánico, llamado también el milenio, solo puede ser establecido por el león de la tribu de Judá en su gloriosa venida. Y en él se cumplirán, por supuesto, todas las promesas que en el antiguo pacto fueron hechas a David y a la nación de Israel, como estaremos viendo a continuación. De esto y de ese establecimiento de ese reino, que quiero invitarles a leer, nos habla Apocalipsis, el capítulo 19, del verso 11 al 21. Leámoslo, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, es decir, su desposada, su iglesia, todos los redimidos por Cristo en esta dispensación maravillosa de la gracia. Dice, y le seguían ejércitos celestiales, lo repito, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 añade, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y el verso 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por supuesto, todo esto serían horas de estudio para explicarlo verso a verso. Pero esa es la manifestación del Cristo de gloria y su venida para establecer su reino sobre la tierra. Así que podemos entonces decir
que la dispensación del reino es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, que es la séptima y la última de las edades divinamente ordenadas por Dios, que condicionan la vida humana sobre la tierra, es por supuesto idéntica con el reino pactado por Dios con David. Y que quiero invitarles a que veamos en 2 de Samuel, el capítulo 7, que es una promesa extraordinaria y maravillosa de algo que se conoce como el pacto davídico. El capítulo 7, versículo 8 al 17 dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, note, es Cristo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, lo cual ya fue hecho. La iglesia es la casa del Dios viviente hoy sobre la tierra. Y dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y el que hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Miren qué maravilloso es todo esto, amados. En Lucas también, y tenemos que leer obligatoriamente la escritura, Lucas 1, versículo 31 al 33, nos dice la escritura lo siguiente: es la presentación de Cristo por María y José en el templo, y la palabra profética de un hombre que sabemos que se llamaba Simeón, justo y piadoso, quien dice en el versículo 31, dice: la cual has preparado en presencia. Leamos desde el 31, por favor, qué pena. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo. Pero dice el verso 29: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto, por supuesto, amados, es algo maravilloso, pues la profecía nos dice que el reino establecido por Cristo sobre la tierra no tendrá fin. En el antiguo pacto, Zacarías también, capítulo 12, el 8 al 10 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir
a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Es el cumplimiento de lo que leímos en Apocalipsis 19. Y sobre los moradores de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo esto apunta entonces, amados, al cumplimiento profético del establecimiento del reino de Cristo literal sobre la tierra. Todo entonces será reunido en Cristo en la dispensación del reino y se ha de cumplir literalmente. Efesios capítulo 1, versículo 10 nos dice la palabra. Desde el 9 la damos una vez más. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese advenimiento glorioso de Cristo para reunir las naciones de la tierra nos implica en esta profecía que todo será reunido en Él. Es decir, todo será puesto bajo los pies de Cristo, por estrado de sus pies. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿En la dispensación de la gracia? No. Solo cuando terminen de cumplirse los tiempos. Es decir, a partir de su regreso y el establecimiento del milenio y hasta que los 1000 años del gobierno de Cristo con su iglesia culminen. Hasta que todo esto se concluya. Lo cual terminará también con otro juicio y la destrucción de todos aquellos que una vez más, impulsados por Satanás, se levantarán contra Cristo finalmente. Pero todo, amados, bajo el dominio directo de Cristo. Todo lo acontecido en todos los diferentes tiempos y edades será culminado y reunido en Él. Este tiempo de opresión y desgobierno que muchas naciones vivimos hoy sobre la tierra va a terminar tajantemente cuando Cristo tome su reino. Porque Él lo hará de la verdadera manera que todos los que se dicen presidentes o gobernantes deberían hacer a la hora de establecer su reinado sobre las naciones. Dice Isaías 11, versículos 3 y 4. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué maravilloso entonces, amados, para ti y para mí, es entender que el tiempo de testimonio y clemencia de parte de Dios terminará en juicio. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, también leemos lo siguiente. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todo este tiempo de duro trabajo terminará entonces con descanso y galardón para la humanidad. En primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que, amados, el tiempo de sufrimiento terminará con gloria. Y esa gloria es el cumplimiento profético de Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18, que dice, hablando de ti y de mí, dice, y si hijos, tú y yo, que somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esto, amados, sin duda alguna, habla por completo de la restauración de todas las cosas en el reino milenial de Cristo. El tiempo de ceguedad espiritual y el castigo de Israel, que hoy la nación vive, terminará también luego de los 7 años de la tribulación con restauración y conversión cuando Cristo retorne en gloria. Es una palabra profética de Ezequiel capítulo 39, versículo 25 al 29, que dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en la tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado ante ellos, ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Promesa extraordinaria que nos demuestra que todo Israel entonces será salvo. Los tiempos de los gentiles entonces terminarán con la destrucción de la imagen de la bestia y su imperio establecido durante los 7 años de la tribulación. Y entonces será el establecimiento completo del reino de los cielos en la tierra, en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2 versículos 34 y 35, que dice, hablándole a Nabucodonosor de su sueño, le dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, es Cristo, no con mano, e hirió a la imagen, o sea, a todos los reinos, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido de la mezcla de los pies, y fueron como tamo en las ceras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El reino milenial de Cristo sobre todas las naciones. Por tanto, amados, y concluyendo, los tiempos de la servidumbre de la creación van a terminar en la liberación y en la manifestación de los hijos de Dios. Pues vimos que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. Pues leímos que toda esta creación fue sujetada a vanidad, no por la voluntad de Dios, sino por causa de que la sujetó en esperanza para traerle liberación a todos los pueblos y manifestar a sus hijos sobre el planeta en ese reinado maravilloso y glorioso de 1000 años, que es la última dispensación, que es la séptima dispensación, la dispensación del gobierno del Rey y la manifestación gloriosa del milenio de Cristo con todos sus santos. Así que, amados, realmente lo que a ti y a mí nos queda es esta esperanza en breve, porque los tiempos están corriendo proféticamente, aceleradamente. Y es entender que los tiempos de los gentiles están a punto de terminar y que el fin de estos tiempos vendrán estrepitosamente sobre la tierra. Los primeros en esta final de la dispensación de la gracia en ser juzgados será la iglesia misma. Pues ustedes saben que viene Cristo no por una iglesia apóstata y denominacional que hoy conocemos, sino por su verdadero cuerpo universal. Y muchos que profesan el cristianismo sabemos con certeza que no son la iglesia y se quedarán. Pero muchos de los que se quedan tendrán la oportunidad de salvación una vez más en los 7 años de la tribulación, donde el Señor habrá preparado finalmente todas las cosas para el establecimiento de su glorioso reino. Que el Señor nos ayude, amados, a estar listos. Vuelvo y lo repito una vez más. Especulan en las redes de que es mañana, de que el arrebatamiento es este año, el que viene. No nos importe cuándo va a ser. Es inminente, sí. Impórtenos saber si tú y yo estamos realmente listos. Acordémonos que hay una iglesia de la Odisea hoy sobre la tierra que será vomitada de la boca del Señor. Y que el Señor nos permita, como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenemos poca fuerza, no hemos negado su nombre, amamos su palabra y le estamos esperando fervientemente, sabiendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta que está sonando hoy, y es el sonido de su palabra sobre la tierra, los que durmieron en Cristo despertarán del polvo, y nosotros, los que estemos vivos todavía, seremos transformados en un cuerpo maravilloso semejante al cuerpo de Cristo, lo que culminará con nuestra redención. Y juntos, los resucitados y nosotros, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, gracias por tu hermosa palabra. Sé que tiene muchos matices, habría muchas cosas eternas que decir al respecto. Pero gracias por habernos permitido observar el trato dispensacional tuyo con el hombre durante estos 7 milenios que están próximos a concluir. Gracias por mis hermanos, mis hermanas y por todos los que apoyan nuestro ministerio de los diferentes lugares donde nos ven, nos escuchan y nos leen. Pues cada tema tú nos permites, Señor, compartirlo con ellos por escrito. Bendecimos, amado Rey de Gloria, a nuestros amados hermanos alrededor de la tierra y te damos gracias porque tenemos la convicción de que estamos listos y preparados para nuestro glorioso arrebatamiento. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias por estar suscritos al canal. Gracias porque algunos de ustedes han sido motivados por el Espíritu Santo para ofrendar en nuestro ministerio voluntariamente. Gracias a los hermanos que nos acompañan en el proceso y a los que no solamente están suscritos al canal, sino que le dan a la manito el like para que YouTube nos comparta con muchas más personas en sus publicaciones. Gracias
a los miembros del grupo de estudio de nuestro canal de WhatsApp, que usted ve aquí en la parte inferior, el número a donde tú te puedes suscribir y donde tendremos oportunidad de interactuar, de escuchar tus inquietudes, de orar por ti, de compartirte los materiales escritos de nuestros videos y de ser los primeros que reciben la información de cada video que vamos subiendo a la red. Gracias a los hermanos que oran por nuestro ministerio y por nuestra familia. Gracias a todos por acompañarnos en este glorioso proceso. Y como siempre les digo, hasta la próxima y bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.